tengo que hacer para llegar al futuro antes que los demás? ¿Y qué tengo que hacer para llegar al futuro mejor que los demás? ¿Qué es la transformación digital? Básicamente podría ser algo así como traer a tu compañía del siglo XX al siglo XXI. Pero ¿realmente estamos viviendo una transformación digital con el eje puesto en la tecnología, o lo que nos está pasando es que estamos viviendo una transformación humana? Al final del día, si uno estudia a los grandes economistas y filósofos de la historia, no eran grandes expertos en filosofía y en economía. Eran grandes expertos ¿en qué? En personas, en seres humanos. Porque si queremos entender la economía, la geopolítica, el branding, la comunicación, el marketing, lo primero que tenemos que empezar a entender es a las personas. Y cuando hablamos de una marca, hablar de ser único no significa nada, porque como todos somos únicos, no tiene ningún sentido hablar de lo único. Pero sí tiene mucho sentido hablar de lo inigualable y de lo inimitable. Si tú quieres que tu marca vaya al futuro, lo primero que tendrías que tener muy claro es lo que tu marca representa hoy. Y hoy por hoy, cuando vos le preguntás a mucha gente qué es lo que representa tu marca, te dicen mi marca, pues el marketing, la publicidad, las relaciones públicas. No, pero ¿qué representa tu marca? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la visión de tu marca? Y cuando hablamos de marca, muchas veces la gente sigue considerando al branding como sinónimo de marketing. El branding, en esencia, es el alma, el ADN de tu marca, ya sea para tu organización, tu empresa o tu persona. Mientras que el marketing es la voz. Es la forma en que comunicas aquello que eres y representas. ¿Pero puede existir marketing sin branding? Claro que no. ¿Puede haber publicidad sin branding? Por supuesto que no. ¿Puede haber negocios exitosos sin branding? Hay excepciones a la regla, pero lo normal es que no. Con lo cual, lo primero que recomiendo antes de emprender el viaje al futuro es hacer una introspección y revisar qué es mi marca hoy. Actuar local y tener una mirada global nos puede permitir elevar nuestra propuesta de valor y llegar a otros mercados. La emoción más compartida los últimos 10 años en las redes sociales, ¿saben cuál fue la número 1? La palabra joy en inglés, ¿cómo se traduciría? Alegría, felicidad. Esa fue la emoción más compartida en todas las redes sociales la última década. ¿Por qué es importante aprender de branding o saber un poquito más de branding? O por lo menos entender la definición de branding y para qué sirve. Hoy por hoy a nivel global, 8 de cada 10 marcas podrían desaparecer y a nadie le importarían. 9 de cada 10 en España, 7 de cada 10 en Latinoamérica. Esto es un número muy preocupante, es un número casi alarmante. Entonces podemos decir, vamos a desaparecer, no tenemos nada que hacer, o tenemos la chance de estar en ese grupo reducido de marcas trascendentes. Vamos a empezar a repensar y a reorientar nuestra estrategia para poner a las personas en el centro y reorientar nuestra visión y nuestra misión. Las grandes compañías, las compañías más fuertes, más exitosas, más admiradas y más queridas, son compañías que operan en el día a día, pero sobre todo tienen una mirada de largo recorrido, donde saben que la transformación, la innovación, la creatividad, la cultura, el impacto, la construcción, la sostenibilidad no se hacen de la noche a la mañana, sino que requieren de procesos y no de sucesos. ¿Cuál es el mejor momento para crear, construir o transformar una marca? Hoy, ahora, acá, ya. El cambio de mentalidad lo que va a hacer es que nos podamos ir haciendo amigos cada vez más de lo desconocido, de lo incierto y de lo nuevo, que no deja de ser apasionante y fascinante en un mundo de posibilidades nunca soñado ni imaginado ni por nuestros padres ni por nuestros abuelos. ¿Saben cuántas horas por día invertimos aproximadamente en redes sociales, plataformas digitales e internet por día, de media en Latinoamérica? Más o menos 7 horas. 7 horas. Medalla de oro es lo que necesitamos, que son marcas que asuman su rol, su liderazgo y abran camino. Por eso, las marcas que están estableciendo este mundo nuevo están tomando decisiones, se están equivocando, pero están avanzando a partir de las lecciones y los aprendizajes que ciertas equivocaciones les dan.
Una marca es probablemente el único activo de una organización que conforme pasa el tiempo se aprecia y no deprecia su valor. Nosotros en Totem Branding, en la compañía que dirijo, tenemos un propósito también. Y el propósito es crear o transformar marcas que unen a las personas. Entonces, ¿por qué el branding es importante? Porque si queremos construir un mundo mejor, necesitamos marcas mejores. Y si trabajamos para crear, construir o transformar marcas mejores, vamos a vivir en ese mundo mejor. ¿Alguien no quiere vivir en un mundo mejor? Es imposible que alguien no esté de acuerdo con esto. Por eso es tan importante el rol de tu marca en la sociedad. Estudios neurocientíficos demostraron que dando o recibiendo 8 abrazos por día, de al menos 6 segundos cada uno, el cerebro segrega 3 veces más oxitocina que la normal. Oxitocina, también conocida como la molécula del amor o la molécula de la vida. Esta oxitocina nos genera más confianza y más generosidad. Yo creo que es imposible que una empresa, una persona, una sociedad, un país crezca sin confianza y sin generosidad. Pero como a las palabras se las lleva el viento, la única manera de comprobar si la oxitocina funciona o no es que todos ustedes ahora, sin temor, sin miedo y con mucha valentía, se den y reciban 8 abrazos de 6 segundos cada uno. Por favor, anímense.